esta vez quería hablaros de un tema que me gusta mucho. De hecho, me gusta tanto que es la carrera que estoy haciendo. Se trata del jazz. A lo mejor no te gusta el jazz. A lo mejor eres de esas personas que dice el jazz, pero eso no es música de negritos que tocan saxos. Hombre, un poco sí, ¿no? Pero también es más cosas. Entonces, si quieres, te cuento un poquito, siempre de manera subjetiva y bajo mi opinión, sobre el jazz y algunos artistas del jazz. Para empezar, me gustaría aclarar que todas las cosas que yo diga son, por supuesto, solo una opinión mía y que no soy ningún experto historiador y que seguro que me equivoco con fechas y con nombres y con cosas de esas. Pero bueno, esto simplemente se trata de pasar un rato relajante y hablar de un estilo de música que realmente murió hace mucho tiempo y hoy en día sigue existiendo, más que por otra cosa, diría yo, que por su aspecto educativo. El jazz como educación musical es de las educaciones musicales más completas que pueden existir para cualquier persona. Me explico con esto. Yo soy alumno del Conservatorio Superior en Valencia. El Conservatorio Superior de Valencia se llama Joaquín Rodrigo. El Joaquín Rodrigo parece una especie de factoría extraña, o no sé cómo, parece una fábrica, una cárcel o no sé. Si la ves por fuera es un poco extraña porque no tiene aspecto del resto de conservatorios que yo he visto, pero bueno, lo primero, que yo no tengo una educación musical desde pequeño. No empecé con mi instrumento cuando era una bacteria, un enano. Y bueno, mucha gente te diría, no, tú no puedes acceder a un superior de música porque es imposible y tal. Bueno, hay gente que se queja de haber empezado tarde con su instrumento. Hay gente que se queja de haber empezado, por ejemplo, a los 12 años. Les parece que los 12 años es tarde. Bueno, yo empecé con mi instrumento, el piano, a los 19 años y ahí estoy en un superior, con lo cual es que, claro, un superior de jazz es otra historia totalmente distinta. Tú puedes llegar con una técnica, por ejemplo, muy inferior a la que tenga alguien de un superior de clásica, pero si tú tienes el estilo, tienes la autenticidad y sabes cómo funciona el lenguaje de jazz, pues van a querer estar contigo. O sea, van a querer darte clase y que tú estés como alumno ahí, porque hay muy poca gente que entienda el lenguaje de jazz y que sepa tocar y que sepa componer y que entienda, por ejemplo, el lenguaje armónico y ese tipo de cosas que son ya como más avanzadas, como más viendo la música desde dentro. Para las personas que a lo mejor no entienden mucho de esto, no me gustaría no dar demasiados tecnicismos ni cosas que a lo mejor no se entiendan, pero yo, pues sí, no lo he dicho, soy alumno de piano, ¿vale?
más importante del jazz es, aparte de la técnica y todas esas cosas, es y por supuesto de que las cosas se tengan, que las cosas que tú toques tengan sentido, ¿no? Pero la personalidad, ¿vale? La idiosincrasia, el tener una capacidad de creación melódica y rítmica en el momento es lo que hace que un músico de jazz pueda ser divertido escucharlo y ese tipo de cosas. Bueno, solo quería explicar esto porque para mí el jazz no es una música ajena a mí. Es realmente me he metido a esto y lo estoy estudiando porque realmente sí que me apasiona y quizá no sea ni el mejor pianista ni el más técnico ni nada de eso, pero realmente a la hora de moverte por este mundo, claro que tienes que echar muchas horas y tienes que dominar tu instrumento, pero hay tantos campos dentro de la música. No sé si alguna vez eh, le has preguntado a un amigo que es músico, en plan, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Con esto de la música y qué salidas tiene. A mí siempre la gente me lo pregunta como con mucha preocupación y convencimiento. En plan, si estudias música no vas a tener ninguna salida, no puedes hacer nada. Bueno, a ver, realmente las salidas que hay en música son muy variadas, como estaba diciendo, pero cuando uno estudia música, por ejemplo, lo mismo que cuando uno estudia otras carreras, claro, yo, estas personas que me preguntan esto, no sé si se dan cuenta que hay una cosa que se llama oposición y que te puedes presentar a oposiciones y básicamente para ser profesor de instituto o de colegio. Esa es de las cosas como más de seguro que tienen las salidas de música cuando uno hace una carrera de música. Tienes que prepararte como profesor y hacer un máster y todo eso, pero realmente una vez hecha la carrera de música, eso es lo más difícil y ya lo tienes todo hecho prácticamente. Así que bueno, aparte de ser profesor y hacer oposiciones y ese tipo de cosas, es, por ejemplo, es muy apasionante el mundo de componer. Es muy difícil hacer dinero componiendo, pero puedes componer para música, música para cinematografía, puedes para películas, para cortos, ese tipo de cosas, para documentales, músicas de fondo, para, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llaman? Las músicas que ponen en los anuncios y en la radio se llaman jingles. Los jingles, sí, como el Jingle Bell. Son... se pagan muy bien, ¿sabes? Estuve en Madrid un tiempo estudiando piano jazz también y me dio clase Andy, y el apellido, como soy así de genio, pues ahora mismo no me sale. Andy Phillips, vale. Andy Phillips, todos los años le dan el premio este que hay en España
pues si por ejemplo se te da muy bien hacer jingles y tienes conexiones y te empiezan a pagar por hacer musiquitas para anuncios y ese tipo de cosas, pues mira, resulta que hasta te puedes forrar. Bueno, todo esto simplemente lo quiero decir porque la conexión que tengo con esta música también no solo es de estudiarla y de tocarla y de estar haciendo una carrera de esto. A mí la parte que más me interesa es componer, y después de componer una cosa tocarla o bien solo o hacerla con el ordenador o tocarla con gente. Lo mejor es tocarlo en grupo, que para eso somos músicos, ¿no? Si no conoces las épocas del jazz y ese tipo de cosas, no puedo hablar de todo el mundo, de todos los músicos, de todos los compositores. No me daría tiempo material ni físico, ni conozco a todas las personas que han tocado y que han compuesto jazz, pero me gustaría hablar, aunque fuera solo por encima, de algunas personas que verdaderamente me flipan dentro del jazz. Y por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho dos álbumes de Charles Mingus. Sí, a lo mejor te estás partiendo el culo ahora mismo si no te has dormido ya. Charles Mingus, él también se reía de su apellido. Mingus significa minga, que significa picha, que significa... Bueno, te haces la idea, ¿no?, de por dónde va la cosa. Y entonces... Pero es que es su apellido real, ¿vale? El tío se llama Charles Mingus, Charles Mingus. Lo puedes buscar en YouTube, hay bastante música. Su vida de él es bastante conocido dentro del mundo del jazz. Charles Mingus era un tío gigante que pesaba 300 kilos. No, hombre, no pesaba 300 kilos, pero sí que era un armario de tío. Y tocaba el contrabajo. El contrabajo creo que le pega bastante, porque es un pedazo de cacharro también, que lo flipas. Y pues eso, van de la mano. Charles Mingus tenía una personalidad de agárrate a la silla y, ¿sabes?, no te sueltes, porque no sé, me recuerda un poco a mí en el sentido de que no tenía paciencia, ¿sabes? Y vivía un poco sumergido en la paranoia, sobre todo por las cosas que él vivía. Vale, este tipo era negro, por si no lo sabes, y entonces vivía un poco sumergido en la paranoia del racismo de la época. Y no sé, hay algunas historias un poco desafortunadas de él, como tener una discusión con un director de música de jazz y sacarle una pistola en medio de una discusión. Pero bueno, eso es Estados Unidos, para todos vosotros y vosotras. Este tipo de historias aparte, Charles Mingus hacía unas composiciones que son verdaderamente, no sé, trascienden de cualquier estilo de jazz. Hay muchas etiquetas para el jazz, ¿vale? Hay swing, hay bebop, hay hard bop, hay free jazz, hay su puta madre en vinagre, pero realmente la música de Charles Mingus es Charles Mingus, ¿sabes? Es jazz, es jodidamente jazzero, pero es Charles Mingus a la vez, y es inimitable, ¿vale? La música de este sujeto, no sé, comprende desde el blues tradicional hasta lo más moderno y lo más free, lo más loco, pero todo siempre dentro de un marco que define la personalidad de quién es Mingus. Mingus ha tocado con todo tipo de músicos y en todo tipo de formaciones, pero tengo que decir que lo que más estoy escuchando de él últimamente son dos álbumes que me gustaría que, si te interesa el jazz o si quieres conocer el jazz, puedes escuchar estos álbumes, que son Changes 1
más música, muchísimos más composiciones y mucho que puedes descubrir por YouTube. Otra cosa que puedes ver para verle tocar en directo es Flowers for a Lady. Si encuentras ese vídeo en YouTube, seguro que encuentras un comentario que dejé con otra cuenta que se llama Taja Baja, y básicamente es un comentario que lleva ahí no sé cuántos años ya. Puedes ver una de las composiciones más alucinantes que toca él en directo con unos músicos que son de lo más bestia que le ha acompañado en toda su carrera musical. Bueno, también me gustaría hablar un poco de lo que significa la palabra bebop. No voy a hablar del origen de bebop ni nada de eso, pero solo me gustaría que entendierais que, por ejemplo, lo más importante para aprobar una carrera de jazz es haber dominado el lenguaje bebop. ¿Qué quiere decir bebop? Cuando hablamos de este estilo nos referimos al jazz que comienza en los años 1940 y se desarrolla principalmente, es como, digamos que es un nacimiento, está en el Minton's Playhouse. Allí hay gente, hay músicos que son gente, no, o sea, son genios, y sí, todos ellos son afroamericanos. Hay gente como Kenny Clark en la batería, Charlie Parker en el saxo. Charlie Parker es un nombre que tiene que rebotar en tu mente como si tuviera eco, ¿sabes? Como si lo dijeras en una montaña. Charlie Parker, Parker, Parker. Dizzy Gillespie en la trompeta, Charlie Christian en la guitarra, Thelonious Monk en el piano. Seguro que había muchos más músicos que iban por allí por el Minton's. Por ejemplo, si no me equivoco, Coleman Hawkins seguro que tocó en el Minton's Playhouse. O a lo mejor me equivoco, quién sabe, corrígeme si tú lo sabes, pero si por ejemplo él fue, otros muchos también irían, pero digamos que el bebop empezó a gestarse ahí, y luego el bebop ha sido la fuente de conocimiento y educación por excelencia del jazz. El bebop es un lenguaje que, por ejemplo, puedes escuchar todo lo que toque Charlie Parker va a llevar ese sello de lenguaje bebop, o todo lo que toque Dizzy Gillespie, si es a partir de los años 40. Antes no es que él no tocara bebop, simplemente es que ese término tampoco se había acuñado y tampoco había madurado como estilo. Realmente en los años 40 es con la Segunda Guerra Mundial, es la música que refleja el atropello de la guerra. La vida de Charlie Parker es muy desgraciada. Si te interesa, puedes escuchar música de Charlie Parker. Realmente te recomendaría composiciones, pero es que da igual, escucha lo que sea de Charlie Parker, porque vas a entender lo que significa bebop, lo que significa la palabra bebop. También me gustaría que si vas a intentar entender, a escuchar lo que es el bebop, que buscaras a Bud Powell. Bud Powell es el pianista bebop por excelencia. Realmente no puedo definir la cantidad de midichlorianos que tenía este tipo en su sangre. Por midichlorianos entendamos una referencia graciosa a Star Wars, pero lo que quiero decir es que este tipo sudaba y cagaba bebop, ¿vale? Un
Estados Unidos ahora mismo. Es así de exagerado, en serio. Búscalo, Bud Powell es lo puto mejor. Yo, de hecho, para hacer el examen toqué una composición de Bud Powell al piano para presentarme al superior de jazz. Perdón, tenía un super gallo en la garganta y estaba acabando con mi existencia. Bueno, ahora ya estoy mejor. Había dejado un poco a medias lo de Charlie Parker. Estoy hablando muy por encima de esta gente y del estilo de jazz y de bebop y todas estas cosas. Realmente deberías buscar información. Esto es solo como una especie de introducción si no lo conoces este mundo, y quizá si despierto tu curiosidad puedas explorar un nuevo tipo de música. La desgracia de Charlie Parker es que mucha gente dice que él estaba enganchado, era adicto a la heroína. Y claro, mucha gente creo que lo dice como muy a la ligera, en plan, sí, él era un adicto y tal, y por eso llevaba una vida así tan loca, y él murió creo que a los 35 años, si no me equivoco. A lo mejor estoy metiendo la pata, pero murió muy joven, ¿vale? Y claro, la gente habla de su adicción en plan, yo creo que hay gente que lo toma como, no, pues este tío, no sé, era un junkie y tal, pero creo que la gente no conoce la historia de su accidente. Charlie Parker se casó muy pronto, a los 16 años, pues una cosa típica de aquella época en la que él vivía, ¿vale? Además, él venía de los estados del sur de Estados Unidos, y en fin, pues allí se ve que la gente se casaba a esas edades. La historia va así. Charlie Parker va conduciendo por una carretera, no sé si iba conduciendo él o no, pero en el coche va su esposa y un amigo suyo, un amigo que tienen en común, y resulta que tienen un accidente y todos mueren excepto Charlie Parker, ¿vale? Entonces a Charlie Parker lo ingresan, y en aquella época que había en el hospital, pues bueno, resulta que en el hospital a la gente les administraban morfina. No sé si lo sabes, pero la morfina es muy adictiva, y entonces cuando a Charlie Parker le dieron el alta y se pudo ir del hospital, al pobre lo habían dejado con una adicción a la morfina totalmente involuntaria, es decir, lo habían hecho un adicto a los opiáceos. Y claro, cuando estás en la calle y de repente él se ve así, pues con un síndrome de abstinencia, él seguramente no sabría lo que es ni un síndrome de abstinencia. Por aquella época estas cosas no se conocían como se conocen hoy. Así que él en la calle, sin dinero y después de un accidente totalmente traumático, lo único que pudo encontrar que se parecía a la morfina, que tenía un efecto parecido, era la heroína. Realmente yo no sé si tiene un efecto parecido o no, porque no me meto esas mierdas, pero parece que él encontró alivio a su síndrome de abstinencia en la heroína, y así es como cayó en ese mundo y como se hizo adicto. Es una verdadera pena que hoy en día eso es básicamente lo que se recuerda de casi la parte mala y tal, pero digamos que este tipo no tuvo la culpa de su adicción. Su adicción fue causada por una negligencia en un hospital que seguramente no sé, no tratarían a sus pacientes
bien, ¿no? Entonces sí que me gustaría hablar de que Charlie Parker cambió muchas cosas. En esa época muchos músicos cambiaron el lenguaje del jazz, pero Charlie Parker lo que hace de ya no es solo lo de rellenar las notas y hacer esas frases largas y conectar y tal, sino vosotros observad, por ejemplo, las composiciones de Parker, aunque están basadas en canciones de jazz tradicionales, digamos, la armonía, los acordes, melódicamente él lo que hace es expandir el vocabulario, de manera que él abrió la caja de Pandora, ya no había una vuelta atrás. Cuando tú como músico consigues una cosa así, consigues que ya no haya una vuelta atrás, porque has creado algo tan grande, tan importante, que ya no es un antes y un después, ¿sabes? Ese es el verdadero honor para él. Donde quiera que esté, yo no creo, no tengo religión, soy ateo, pero no sé, si la energía que quedaba en sus neuronas sigue por ahí flotando en alguna parte del espacio en forma de energía o lo que sea, ¿sabes? No sé, que sepas, Charlie, que cambiaste totalmente el mundo, cambiaste la música. Está claro que no solo tú, todos los demás músicos que colaboraron en el bebop son importantes, y me estoy dejando mucha gente sin mencionar, y no sé, quizá en algún otro momento vuelva a hablar del jazz y hablar de más gente, porque realmente se lo merecen. Es una injusticia dejarlos fuera, solo que no tengo tanta resistencia haciendo susurros. Vamos a hacer la media hora y me quedo sin voz. Pero nada, eso quería decir que lo has cambiado todo, Charlie. Y Charlie Parker, y hoy en día hay gente como yo que los deberes, entre comillas, los deberes que tenemos, las actividades que hacemos para nuestro estudio, nuestra carrera, es estudiar tu música, es tocar tu música, así que lo has cambiado todo. Como decían en las pintadas, Beard lives, porque es verdad, él sigue vivo en todos los músicos y músicas de jazz. Bueno, choricitos y choricitas, espero que os haya gustado y haya despertado el interés en el jazz, si no lo conocías, y si lo conocías, pues espero que hayas disfrutado de las chorradas que he dicho. Buenas noches, buenos sueños y